Venga, vamos para allá. Bueno, pues buenos días. Gracias a los que habéis llegado. Em, Esta clase recuperativa la vamos a hacer exclusivamente en referencia al tema 5, que es la cuestión de los hechos. Y os pasé a través del aula virtual el esquema que íbamos a seguir. Y nada, comenzamos con el punto 5.1, que es modelos de proceso. A ver, mirad, cuando estamos hablando de justicia y de modelos de proceso, una primera reflexión que conviene traer a colación es aquella distinción que hizo John Rawls entre diferentes modelos de justicia dependiendo del tipo de reglas procedimentales que tenemos. Rawls lo que hizo fue distinguir entre tres modelos ideales, ¿sí? El caso de justicia procedimental pura, el caso de la justicia procedimental perfecta y el caso de la justicia procedimental imperfecta. Bueno, ¿qué es lo que tenemos o a qué se refiere Rawls con justicia procedimental pura? Bueno, imaginemos que tenemos que decidir una determinada cuestión y disponemos de una serie de reglas procesales que arrojan siempre y sistemáticamente un resultado que es, por definición, justo. Por ejemplo, si tenemos que repartir un premio entre varias personas, tipo una lotería, parece que el sorteo es un instrumento que, independientemente de cuál sea el resultado, es decir, a quién le toque, este siempre va a ser justo. ¿Por qué? Porque se han seguido las reglas procedimentales. Son casos en los que el puro cumplimiento de las normas nos arroja resultados justos. Más allá de la lotería, hay que recordar que algunos cargos en, en la Roma clásica y en Grecia eran directamente por sorteo. La forma de elegir determinados cargos no era por votación, no era por quien tuviese más poder, ni más dinero, cosa que en otros cargos sí era muy importante, sino por puro y simple sorteo al que le tocase. De hecho, algunas veces, o si recordáis la última gran crisis con el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ha habido algunas personas que han abocado por la formación de listas cualificadas, listas amplias, ¿sí? Y posteriormente sorteo y que salga lo que salga. ¿Sí? Esto parecería, en cierto sentido, garantizar la justicia de los resultados. Sin embargo, los casos de justicia procedimental pura son poquitos. Son poquitos. ¿Sí? Y más en el derecho. En el derecho tenemos muy pocos. Un segundo modelo, según Rawls, es el caso de la justicia procedimental perfecta. ¿Qué es la justicia procedimental perfecta? La justicia procedimental perfecta es cuando tenemos una serie de reglas procesales, una serie de procedimientos que no garantizan, o mejor dicho, sí garantizan un resultado justo, pero además nosotros disponemos de un criterio para determinar la justicia o no de ese resultado. Claro, ¿cuál es la diferencia con la justicia procesal pura? En la justicia procesal pura carecemos de algún otro criterio externo a las propias reglas procedimentales para saber si el resultado es justo, mientras que en el caso de la justicia procedimental perfecta, disponemos además de
eh, un mecanismo. Me corrijo ligeramente. No es que en los casos de justicia procedimental perfecta siempre y necesariamente se, se produzca un resultado justo, pero insisto, lo que tenemos son mecanismos, tenemos un criterio externo que en un momento determinado nos permite corregir el resultado. Un ejemplo de esto podrían ser las elecciones democráticas, ¿sí? Nosotros podemos decir que las elecciones democráticas normalmente producen un resultado justo. ¿Por qué? Bueno, se eligen las personas que se eligen y ya está. Dependiendo del número de votos. Lo que pasa es que nosotros sabemos que nuestros sistemas electorales tienen ciertas reglas que pueden dotar de una mayor representatividad a un grupo por cómo están hechas las reglas. Por ejemplo, si tú tienes circunscripciones electorales muy grandes o grandes simplemente, vas a terminar favoreciendo a los partidos más grandes, que más posibilidad tienen. Esto se potencia aún más cuando tienes, por ejemplo, sistemas uninominales, es decir, circunscripciones muy pequeñas, como en Gran Bretaña, en las que se elige un solo candidato, ¿vale? Pongamos que tenemos que hay tres partidos, uno obtiene el 45%, otro el 35%, pero ¿qué pasa con el otro 20%? El otro 20% corresponde a otro partido que mediante un sistema como este no obtendría ninguna representación. Y hay algo que parece injusto en esto, que si corresponde a una quinta parte de la población, esa quinta parte de la población no tenga ningún tipo de representación política. De este modo, lo que tenemos es un mecanismo que normalmente arroja resultados correctos pero que sin embargo tenemos un mecanismo para poder arreglarlo, ¿vale? Arreglar las posibles injusticias que arrojen el mecanismo. ¿Sí? Bien, sin dudas. Sí, correcto. Bueno, ¿en qué en qué se diferencia de un caso de justicia procedimental imperfecta? El caso de la justicia procedimental imperfecta es que tenemos un procedimiento que no garantiza siempre y necesariamente una decisión justa, pero además, o bien no tenemos mecanismos para reparar las injusticias por la aplicación de estas reglas, o bien tenemos mecanismos, aunque no siempre sirven para reparar tales injusticias. Así nos encontramos con mecanismos que generan en algunas ocasiones decisiones injustas y no siempre los mecanismos que tenemos para solucionarlo funcionan. Un excelente ejemplo de esto son nuestros propios mecanismos procesales. ¿Sí? Nuestros mecanismos procesales, los de prueba, tienen ¿qué problema? Pues el problema que sabemos que en ocasiones arrojan resultados injustos. ¿En qué sentido resultados injustos? Pues mirar, por centrarnos en el tema de hoy, muchas veces se terminan considerando probados hechos que sabemos que son falsos. ¿Sí? En ocasiones condenamos gente que sabemos que es inocente y en ocasiones dejamos más habitualmente libres a personas que sabemos que son culpables. Y bueno, ¿tenemos mecanismos para solucionar esto? Sí y no. Sí y no, porque tenemos algunos mecanismos, pero estos no siempre nos sirven para solucionar el problema. Por ejemplo, tenemos un caso, o imaginaros el caso en el que tenemos un,
alguien acusado de un delito, pero las pruebas se han obtenido de manera ilegal. Si las pruebas se han obtenido de manera ilegal, nos encontramos con el problema del fruto prohibido, la doctrina del fruto prohibido, en el sentido de que si tú consigues una prueba de manera ilegal, todas las inferencias probatorias que puedas hacer a partir de esto también van a ser consideradas ilegales. Y bueno, puede ser que la hayamos conseguido de manera ilegal. Por ejemplo, se ha llevado a cabo el registro de un domicilio sin la correspondiente autorización judicial o una intervención de las telecomunicaciones sin la necesaria autorización judicial. No podemos admitir esto como, no se admite esto como prueba, pero de hecho sabemos que esa prueba demuestra que esa persona es culpable, pero no le podemos condenar. ¿Sí? Esto pasa tanto en relación con los falsos positivos como con los falsos negativos. Un falso positivo es cuando metemos un inocente en la cárcel, un falso negativo es cuando dejamos libre a alguien que sabemos el, que ha cometido los hechos y que este hecho está sancionado. Em, claro, en el caso de los falsos positivos, ¿qué es lo que puede suceder? Que se haya fijado la así llamada verdad procesal y que no haya mecanismo para revisarlo, o que el mecanismo para revisarlo haya caducado, po- o que se hayan perdido las pruebas, o un montón de cosas. Cabe un montón de circunstancias. Nuestros sistemas procesales para aplicar el derecho están bien, bien lejos de ser sistemas de justicia procedimental pura. No, ni en broma. ¿La aplicación de las reglas procesales garantiza la justicia? No, no, no. De hecho, si nosotros decimos que hay decisiones judiciales injustas, es precisamente porque no es un mecanismo de justicia procedimental pura. ¿Es un caso de justicia procedimental perfecta? Hombre, si los mecanismos siempre funcionasen y nunca metiésemos nunca metiésemos inocentes en la cárcel o nunca dejásemos libres a personas que son culpables, pero nuestros sistemas, no el español, todos nuestros sistemas procesales son fallones. ¿Sí? Bien, hasta aquí. Bueno, una vez que tenemos claros los mecanismos o los diferentes modelos de justicia procedimental en Rawls, lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de relación existe entre nuestros mecanismos procesales y la verdad. ¿En qué sentido? Pregunto, ¿para qué sirven nuestro proceso penal, nuestro proceso civil, nuestro proceso administrativo también? ¿Para qué sirven? Podéis. Sí, dale, dale. No, no hace falta que levantéis la mano. A ver, respecto a lo que está comentando, yo creo que sí que hay una conexión entre Un poquito. Ah, no, espera, que tengo yo el volumen bajo. Perdón. Dale, dale, dale. Perdón. sí que hay una conexión entre la pura y la imperfecta, en tanto en cuanto, sí, atendiendo a los ejemplos que ha puesto. En el caso de un sorteo de lotería, se admite como reglas las que son y el que es el ganador, pues se lleva el premio y nadie lo discute. En la imperfecta, de lo que estamos hablando es que aunque haya culpables en la calle o inocentes en la cárcel, también son reglas que se han aceptado, o sea, que nos hemos adoptado. O sea, hay una reglamentación que se ha aprobado por la representación del pueblo y por lo tanto asumimos que el entrar o pinchar un teléfono o entrar en un domicilio sin la autorización judicial es ilegal. Pero no es ilegal porque hay un ente abstracto que lo ha dicho. O sea, nosotros hemos aceptado esas reglas. Por lo tanto, esas reglas, igual que la lotería, también son aceptadas. Por lo tanto, hay un punto de conexión entre la imperfecta y la pura. A ver, sí, sí, desde luego la hay, pero yo me pregunto.
Matías, ¿estamos dispuestos entonces a decir que todas las decisiones judiciales son justas? No, son legales. Ya, pero lo que nos estamos preguntando es si son justas. Porque la justicia es algo divino en lo que a nosotros se nos escapa. O Hombre, sea, no se nos escapa en la medida en que nos encontramos con casos en los que después se prueba, no necesariamente por vía judicial, que hay personas en la cárcel que no han cometido los hechos. Esto ha pasado mucho en Estados Unidos, en los que se ha ejecutado a reos y después se ha descubierto que estas personas no eran culpables. Claro, en este caso ya, ya, ya. resulta un poco extraño decir que hemos matado de manera justa a una persona porque seguimos las reglas procesales. Si nosotros equiparamos esta justicia procedimental imperfecta con una justicia procedimental pura, el problema es que vamos a perder la capacidad de, con base en este otro criterio externo a las propias reglas procesales, ser capaces de reformar nuestros sistemas procesales. Si nosotros estamos matando gente o estamos metiendo en la cárcel mucho tiempo gente que finalmente no ha cometido los hechos, bueno, se podría decir o habría que decir, bueno, nuestro sistema está fallando, hay que reformar el sistema. Sin embargo, si tú haces colapsar el sistema de justicia procedimental imperfecta con la pura, entonces no tienes posible mecanismo de revisión, porque por definición son justas. Y esto no sé si estamos dispuestos a aceptarlo, que Bueno, todo resultado judicial by definition es justo. ya, pero como decía, igual que ayer hablando de cine, el abogado de Filadelfia, ¿Ya? eh, decía que lo que él consideraba el ejercicio de la abogacía era precisamente intentar que cada vez más aquello que él lograse hacer estuviese lo más cerca de lo que llamamos justicia. O sea, amparándonos en la justicia pura, en el sentido de decir, yo creo que lo que he conseguido es legal y aparte legal, además es justo. Entonces ya entramos en un debate que ya veríamos si los agentes que intervienen en cada proceso pues tienen ese objetivo de hacer coincidir la legalidad con la justicia. Bueno, lo que pasa es que ese es el punto de vista del jugador interno al proceso. ¿En qué sentido? El que es un abogado que no puede reformar las reglas, sino que tiene que jugar con ellas. El punto de vista de Rawls, que es un filósofo político, es el punto de vista de reformar las reglas, de cuáles son las reglas procesales que nos tenemos que dar. Si nosotros hemos conseguido un sistema de justicia procedimental pura, ole, perfecto, pero claro, el problema es que nosotros mismos admitimos que una vez finalizados los procesos, nos arrojan resultados que en ocasiones nos parecen injustos. Este es el punto. Sí, pero es que como hablar de reformar el proceso, no hay un ente externo que sea capaz de reformar el proceso. O sea, el proceso se reforma a través de lo que los ciudadanos, cuando votamos en las elecciones, somos capaces de discernir que en el programa electoral del Ejecutivo de turno, que se forme, va a ser capaz de modificar esas reglas procesales para que coincidan con lo que yo he dicho. Pero eso dista mucho de ser probable. Hombre, los sistemas procesales cambian con el paso del tiempo. No es por ponerme Sí, a hacer un... pero no por voluntad del ciudadano, o sea, cambian porque el Ejecutivo, básicamente, es el que modifica, va modificando las normas y no las modifica de acuerdo a la orden que ha tenido de la ciudadanía en cuanto a qué modificar, las va modificando en función de sus espurios intereses. Hombre, no tienen por qué ser, primero, yo no estoy diciendo que sea el ciudadano el que reforme las normas. No estoy identificando como un sujeto que es el que reforma, simplemente digo se deben reformar. Y por el otro, decir que todos las reformas son espurias por los propios intereses implica ignorar cosas como la ilustración jurídica, como el momento en el que los códigos de procedimiento se han visto modificados para dar cabida a las razones de la ilustración en las que se dijo, bueno, es que tenemos que eliminar los procedimientos medievales
que no permiten averiguar la verdad con base en en un conocimiento científico. Estoy pensando en las ordalías o juicios de Dios, en los que habías cometido los hechos o no. Por ejemplo, en la caldería, si metías la mano en una olla de agua hirviendo y sacabas la piedra del fondo de la olla y no te desollabas la mano, es que eras inocente y al contrario culpable. Ahí ha habido una reforma de los códigos de procedimiento y no diría que ha sido espuria por intereses meramente personales. Sí, Eh, no me retrotraigo a la ilustración, me retrotraigo al derecho contemporáneo. O sea, las normas que se van cambiando en función de los intereses del Ejecutivo de turno en los últimos 20 años. No me voy a la ilustración ni al medievo. Hombre, a ver, ¿a quién favorece, Matías, el hecho de que se hayan admitido las class actions, las demandas colectivas? ¿Esto es por un interés espurio exactamente de quién? Es que por ese sistema cualquier tipo de reforma tiene que tener un interés egoísta personal por parte de quien la lleva a cabo. Yo no sé qué interés espurio y personal podemos tener, por ejemplo, en la reforma de la ley del juego. Bueno, O pues una yo, reforma que establezca que en lugar de 15 días naturales van a ser 15 días hábiles para la presentación de un recurso. A bueno, mí ahí se me escapa un poco cuál es el interés espurio. Bueno, pues yo ahí contestaría la ley de la amnistía, la ley de la condonación de penas a gente que ha sido condenada, a la derogación de según qué sistemas, a la ley del sí es sí. Por ejemplo, o sea, que lo mismo que estamos en un sitio, pues en otros sitios sí que entiendo que sea o sea, publicado o dictado normativa en base a unos intereses estrictamente políticos. No A que la ver, ciudadanía haya demandado. O sea, la ciudadanía, yo estoy seguro que yo y probablemente ninguno de los compañeros presentes y no presentes estaría de acuerdo con la nueva ley de la amnistía o haber derogado lo que eran la sedición y por cuestiones solamente y exclusivamente, no voy a llamar espurias, interesadas. Matías, es que aparte de que nos estamos desviando mucho, estás haciendo una generalización respecto de que ninguno de los compañeros de clase, ha habido compañeros de clase que se me han acercado a decirme, yo no creo que la amnistía fuese inconstitucional, así con estas palabras, así que esta generalización me parece He dicho casi todos. indebida. Todos. Bueno, debe ser que el resto eran egoístas y tenían intereses espurios. Y por el otro lado, decir que todas las reformas son políticas, yo me pregunto qué concepto de política están manejando para decir que son todas políticas, porque evidentemente cualquier reforma del proceso judicial implica una determinada toma de posición política, tanto hacer la amnistía como oponerse a ella, tanto la ley del solo sí es sí como oponerse a la ley del solo sí es sí. No utilicemos el término político como si fuese un arma arrojadiza, porque del hecho de que alguien esté tomando una decisión en términos políticos no significa que sea malo. Es, ¿cómo decir?, una cuestión definitoria. Si lo que estás queriendo decir es que se ha hecho únicamente por intereses personales, pues, ¿cómo decir?, esa cuestión se podría discutir, pero es una cuestión empírica que no sé si corresponde mucho a una clase de filosofía del derecho. Em, ¿Qué te puedo decir? Si tú piensas esto, yo no estoy de acuerdo en que todas las reformas de los últimos 20, 30 años se hayan hecho por intereses puramente espurios o egoístas. No sé si te estás refiriendo a la amnistía contra los presos catalanes o la amnistía fiscal que hizo el ministro Montoro. No sé a cuál de las dos te estás refiriendo. Que ambas podrían ser calificadas como espurias y por intereses personales? Bueno, en la medida en que afectó a la amnistía fiscal a personas vinculadas con el propio partido que estaba en el gobierno en ese momento, pues a lo mejor te tengo que decir que sí, pero me parece que no es el punto, estamos hablando de otra cosa. No, o sea, por no desviarnos, cualquiera de las dos me parece exactamente igual de espuria. Bueno, bueno.
Seguimos. Lo que yo preguntaba en realidad era qué tipo de relación existe entre proceso y verdad. ¿En qué sentido? ¿Para qué sirven los procesos? ¿Cuál es el objetivo de los procesos? Mirar, frente a esto tenemos dos grandes respuestas, o al menos dos grandes tipos de respuestas. Un primer grupo de respuestas viene a afirmar que el proceso sirve para la resolución de conflictos. El objetivo último de resolver conflictos sería eh, que las partes, por decirlo así, queden satisfechas, que ya no haya una controversia, que la controversia se acabe. Por el otro lado, tenemos una segunda forma de entender el proceso que consiste en afirmar que el objetivo del proceso es la averiguación de la verdad, saber qué es realmente lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque simplemente nos interesa saber lo que ha sucedido o con el mismo objetivo que se puede emprender una investigación científica. Según Luigi Ferrajoli, no. No solo Luigi Ferrajoli, pero un buen grupo de autores lo que sostienen es que el objetivo de establecer, o el objetivo del proceso es establecer qué es realmente lo que ha sucedido, la verdad acerca de los hechos, para solo en los casos en los que hemos averiguado la verdad, aplicar el derecho. Luigi Ferrajoli parte de la idea del garantismo penal y dice: no tiene ningún sentido que no nos preocupemos o esta falta de preocupación que sucedía hasta hace relativamente poco, un par de décadas, acerca de la prueba de los hechos, si lo que queremos es condenar solo a las personas que han realmente cometido los hechos. Si no, no tiene mucho sentido. Esto, desde luego, o estas dos grandes respuestas, constituyen dos grandes modelos. No es que el ordenamiento jurídico español responda al modelo em, objetivo del proceso es acabar con las controversias o corresponda solo a la averiguación de la verdad. Nuestros sistemas, todos nuestros sistemas son, perdón, mixtos. Mixtos en dos sentidos. En primer lugar, porque podemos encontrar em, diferentes partes del ordenamiento en los que es preponderante un modelo u otro. Claro, si estamos pensando en el ordenamiento jurídico español, aquello preponderante es en el sistema procedimental penal o en el sistema procesal penal, es la averiguación de la verdad. Digamos que la verdad está llamada a jugar un rol importantísimo en el proceso penal. ¿Sí? Sin embargo, en otras materias, especialmente en ámbito civil, aquello que nos interesa no es tanto o tan marcadamente la averiguación de la verdad, sino más bien la finalización de la controversia. En este sentido, podemos decir que estos dos grandes modelos los podemos atribuir a grandes rasgos, a líneas generales, a dos tradiciones diferentes, a la tradición del civil law y a la tradición del common law. ¿Qué países abarca la tradición del common law? Pues básicamente todo lo que es Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y un montón de sistemas mixtos como Argentina, muchísimo. ¿Sí? ¿Cuál es la tradición del civil law? Bueno, la tradición del civil law es aquella europea continental y latinoamericana. ¿Sí? En Latinoamérica hay casos mixtos, pero claramente el modelo preponderante es también de civil law. De civil law y por tanto de averiguación de la verdad. ¿En qué podemos notar que un sistema procesal está más presente o menos presente la averiguación de la verdad o el objetivo de finalizar el proceso?
Pues mirar, uno de los puntos fundamentales es la posibilidad de pactar los hechos. ¿En qué sentido? Bueno, en el proceso, en nuestro proceso civil, las partes pueden acordar sin ningún problema que hay determinados hechos que se van a dar como probados. Y ahí el juez no va a entrar de ningún modo. Mientras que en el sistema penal, cuidado, que incluso aunque la fiscalía, posibles acusaciones particulares y defensa se pongan de acuerdo acerca de la admisión de determinados hechos, el juez puede decir, por aquí no paso. ¿Sí? No solo esto, sino que también estos diferentes modelos de proceso ofrecen diferentes formas suelen estar reflejado en diferentes poderes probatorios del juez. Mirar, en un sistema en el que el objetivo del proceso es que las partes lleguen a que se resuelva el conflicto, es extremadamente raro que el juez de oficio pueda practicar prueba. En nuestro ordenamiento, la práctica de prueba de oficio está limitada, pero no es que sea imposible. ¿Sí? En un momento determinado, el juez puede convocar a sus propios peritos. ¿Sí? Cosa que en un sistema en el que el objetivo es la resolución del conflicto estaría fuera de lugar. Un tercer punto en el que se refleja esta diferencia entre modelos es el papel que tiene el juez. Mirad, cuando lo que tenemos es que el juez lo que pretende únicamente es que se acabe el conflicto, el juez asume una posición neutral de árbitro. ¿En qué sentido en una posición neutral de árbitro? Bueno, se presupone que cada una de las partes tiene a su disposición las mismas armas procesales o los mismos medios procesales. En su mano está aprovecharlos o no aprovecharlos, utilizarlos o no utilizarlos. En este sentido, el juez simplemente es como un árbitro en un partido que lo único que ve es cómo juegan las partes o cómo luchan las partes mientras que se no violen las reglas. Es como un árbitro de ajedrez, que gane el que tenga que ganar, mientras no el caballo no vaya en diagonal. ¿Sí? Sin embargo, cuando el objetivo del proceso es la averiguación de la verdad, desde luego que se dota a las partes de los mismos medios procesales. Ahora bien, aunque se dote de los mismos medios procesales, esto no significa que las partes sean iguales. ¿Por qué? Porque imaginaros un pleito de un sujeto contra una multinacional o una gran empresa. Ahí el juez puede llegar a concluir que, bueno, sí, cada una de las partes tiene los mismos medios, instrumentos procesales. Ahora bien, no tienen la misma capacidad de usarlos. Por ejemplo, pongamos que yo demando a mi empresa de la luz o a mi distribuidor de la luz porque creo que me están cobrando de más. Y claro, en un momento determinado, el, la empresa distribuidora tiene muy fácil contratar un perito para establecer si el contador de la luz funciona o no correctamente. Y puede que yo, en cuanto la otra parte, sujeto individual, no disponga de los medios materiales para contratar un perito. Bueno, cuando el objetivo del proceso es la averiguación de la verdad, aquí el juez puede volver a equilibrar los platillos de la balanza que estaban desbalanceados. Y decir, vale, que no tienes dinero, practico yo prueba de oficio y pido yo un peritaje. ¿Sí? ¿En qué modelo estamos? Como os digo, mixto en dos sentidos. Por uno, diferentes partes del ordenamiento preponderan
una u otra, pero en el segundo sentido es solo preponderancia. No hay un sistema puro que se olvide completamente de la verdad, ni hay ningún sistema que se olvide completamente de intentar resolver el conflicto. Por otro lado, hay que señalar que resolver el conflicto es una expresión un poco ambigua. ¿Por qué? Porque resolver el conflicto, ¿qué quiere decir exactamente? Que no haya un nuevo recurso, que no se vuelva a plantear un nuevo pleito. A ver, el hecho de que no se plantee un recurso o no se vuelva a plantear un pleito sobre una materia, igual no puede ser, pero similar o adyacente, no significa que las partes hayan quedado conformes. Decir que las partes hayan quedado conformes significaría que ambas han obtenido lo que querían, y esto raramente sucede. Esto raramente sucede. O que se hayan conformado. ¿Sí? De todos modos, el hecho de conformarse no implica necesariamente que sea algo justo. ¿Por qué? Porque yo puede que me conforme porque no tengo dinero para seguir litigando. Y diga, pues ¿qué le vamos a hacer? Hasta aquí hemos llegado. ¿Sí? Por otro lado, averiguación de la verdad. Bueno, decimos averiguación de la verdad como si fuera algo simple y sencillo. Y en realidad sabemos que nuestros ordenamientos jurídicos o nuestros sistemas procesales tienen ciertos problemas para determinar la verdad en el proceso. Tanto es así que tenemos que tener al menos un tema, aunque como ya os dije ayer, esto no es que sea un tema, sino una línea de investigación o un máster. Hay gente que se doctora solo sobre el problema de la averiguación de la verdad. De hecho, sobre subtemas relativos a la averiguación de la verdad. Pasamos entonces así al punto 5.2, conceptos y criterios de verdad. Bueno, ya tenemos claro que la verdad, vaya a saber usted qué significa esto, pero la verdad juega algún tipo de papel en nuestros procesos. No nos desentendemos completamente de la verdad. Pero la pregunta es, ¿qué significa decir que algo es verdad? Mirar, la verdad, en primer lugar, hay que tener claro que la predicamos de enunciados descriptivos. No tiene ningún sentido decir que es verdad la norma prohibido fumar. Yo puedo estar de acuerdo, estar en desacuerdo, cumplirla, incumplirla, decir que es válida, inválida. Puedo decir muchas cosas, eficaz, no eficaz, aplicable, no aplicable, pero falsa no tiene ningún sentido. Así que la verdad es una propiedad que predicamos de los enunciados descriptivos. Recordemos que ya vimos que había dos tipos de enunciados descriptivos. Los enunciados sintéticos que versan sobre un mundo exterior a mi propia oración y los enunciados analíticos que son enunciados que versan sobre el significado de los términos o palabras. Términos en sentido amplio, pueden ser términos matemáticos o palabras cuando estamos hablando de lenguaje. Dijimos, todos los casados son no solteros, es una verdad por definición, porque aquello que significa casado es no soltero. Sí, bueno, pero ¿qué significa exactamente que decir que un enunciado es verdadero? Mirar, en realidad la filosofía de la ciencia ha discutido bastante sobre qué quiere decir que algo es verdad. Y nos encontramos dos o tres grandes significados del término verdad. El primero de ellos, el primero que voy a explicar, fue en realidad formulado de manera más o menos reciente o bien teorizado de manera más o menos reciente más o menos reciente quiere decir hace 50 años, 60, por el filósofo polaco Alfred Tarski, que mediante un ejemplo muy tontorrón vino a explicar qué era la verdad como correspondencia. Este es nuestro primer concepto de verdad, perdón, verdad como correspondencia. Se preguntaba Tarski, ¿qué quiere decir,
¿Qué quiere decir eh, que es verdadero el enunciado, comillas, la nieve es blanca? Bueno, cuando decimos que la nieve es blanca o que el enunciado la nieve es blanca es verdadero, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que la nieve, algo externo, algo que está ahí fuera, es blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que entre nuestro lenguaje y la realidad externa se da una relación de correspondencia. Claro, por esto lo llamamos verdad como correspondencia. Que nuestro lenguaje descriptivo refleja un mundo externo que está ahí fuera. Claro, quienes sostienen el concepto de verdad como correspondencia parecen estar comprometidos con la idea de que existe un mundo ahí fuera. ¿Sí? Quien no está comprometido con un concepto de verdad como correspondencia puede no comprometerse a decir, mira, no sé si existe el mundo externo, pero alguien que sea un correspondentista, así lo vamos a llamar, parece que no le queda más remedio con postular la existencia de que hay algo ajeno a nuestra mente o a nuestro lenguaje. Em, Claro, es aceptar la posibilidad de que, o no, aceptar que toda la realidad que percibimos no es, como decía Descartes, un sueño o que tenemos un pequeño genio maligno en nuestra cabeza que nos confunde y estamos, por decirlo así, con otra película, em, que no estamos en Matrix, ¿sí? Que no es algo puramente imaginado. Claro, la pretensión es un poco fuerte porque nosotros podemos probar, podemos decir que es verdad que existe un mundo externo ahí fuera. Bueno, esto desde luego que podemos ofrecer argumentos a favor de esto, pero nosotros no podemos dar una demostración científica de ello. No podemos decir mediante el enunciado o con el concepto de verdad como correspondencia, es verdad que existe un mundo externo. En este sentido, decía que es un postulado, algo que parece que eh, tenemos que aceptar si estamos convencidos de que cuando decimos que algo es verdad, estamos queriendo decir que hay algo ahí fuera. Claro, que decimos esto y que tiene sentido, que no simplemente estamos en una gran burbuja. No es, sin embargo, el único concepto de verdad que tenemos. Ya en su momento os dije que existía, paso al segundo concepto de verdad, que es verdad como coherencia. En su momento os dije que existe, perdón, una controversia entre dos pueblos manchegos, no recuerdo el nombre de los pueblos manchegos, acerca de cuál es el lugar de nacimiento de Don Quijote. Y cómo decir, ahí se produce una discusión en el que, por ciertos rasgos que aparecen en el Quijote, podemos inferir ciertas cosas coherentes con esto. Es decir, no, mira, es que se refiere a un pueblo por el que pasa un río y tiene un castillo y queda al norte de no sé cuándo, de no sé cuántos. Bueno, es que queda uno. Ya, pero es que en otro lado dice que además hay un convento con un llano y también hay un castillo. Pero no queda al norte, queda un poquito al noreste. Está casi a la misma altura, pero solo un poquito al norte. Así que tenemos buenas razones para afirmar que cualquiera de estos dos pueblos es el lugar de nacimiento del Quijote. Todo esto teniendo muy claro que el Quijote no nació en ningún sitio, porque sabemos que es un personaje de ficción. Y aún así nos parece
que, que esta discusión tiene sentido. También puse el ejemplo de cuando se estrenó, no, este ejemplo no lo puse, pero cuando se estrenó la obra de teatro de Harry Potter y El legado maldito, em, la actriz que hizo de Hermione Granger era una actriz de color, era una actriz negra. Y esto generó una gran indignación por parte de, por parte de un grupo de lectores de Harry Potter. Dijeron, no, mira, es que Hermione Granger no es blanca. Perdón, es blanca. Podemos concluir a partir de muchas de las cosas que se dicen que Hermione Granger, pese a no decir explícitamente que es blanca, es blanca. Por el otro lado, había un grupo de personas que decían, no, mira, es que no podemos realizar ningún tipo de inferencia a partir de lo que expresamente se dice en Harry Potter acerca del color de la piel de Hermione Granger. Estas discusiones nos parece que tienen sentido, ¿sí? Claro, si estas discusiones tienen sentido y decimos, es falso que Hermione Granger sea blanca o es verdadero que Hermione Granger es blanca, es porque estamos manejando otro concepto de verdad. ¿En qué sentido son verdaderos o falsos estos enunciados? Bueno, en el sentido de que son coherentes con otras cosas que consideramos verdaderas, con el resto de nuestras creencias. En este sentido, decimos que un enunciado es verdadero, el significado de la palabra verdadero es coherente con el resto de nuestras creencias. ¿Sí? Esto se aplica únicamente a los casos en los que, en casos literarios. No, a ver, esperemos un segundo. Antes he dicho que no podemos probar científicamente que existe un mundo ahí fuera y que se ve reflejado por nuestros sentidos. Allá tú si admites esto. Yo lo único que sé es que tengo determinados conocimientos que tengo más o menos seguros y que no son discutidos y que el resto de conocimiento lo adquiero a través de si éste es coherente con el resto de nuestras creencias. Si de repente me encuentro un hecho o un enunciado que pone en duda todas nuestras creencias anteriores, pues voy a decir que es falso. Si este enunciado, o mejor dicho, si me vuelvo a encontrar otro hecho que refleja otro enunciado que es incoherente con mis creencias, pues a lo mejor me toca reformar mis creencias. Pero no existe algo así como un ojo de Dios que me permita discernir aquello que realmente ha sucedido de lo que realmente no ha sucedido, admitiendo que exista algo como lo que realmente ha sucedido. Lo único que tenemos es que somos seres situados con determinadas creencias, que algunas nos parecen más sólidas que otras, que algunas estamos más dispuestos a resolverlas, perdón, a revisarlas que otras, y así sucesivamente. Así que quienes defienden esto no es que estén precisamente locos. Hay un tercer criterio, o perdón, un tercer concepto de verdad que ha sido especialmente acogido entre una parte de la doctrina procesalista, que es la verdad como demostrabilidad. ¿Qué quiere decir esto de verdad como demostrabilidad? Bueno, para muchos procesalistas, decir que un enunciado es verdadero significa lo mismo que decir que es demostrable, que yo puedo alegar pruebas en favor de que ese hecho ha sucedido. Sin embargo, este concepto de prueba como demostrabilidad ha sido muy denostado en los últimos años. Y con razón. Imagínense por un momento que ustedes le llegan a su pareja y le dicen, me estás engañando, sé que te estás viendo con otra persona. Y tú contestas, no lo puedes demostrar.
Les aseguro que lo que va a pasar muy probablemente es que les manden a la mierda. Porque no, uno no está diciendo, no, esto no es verdad en el sentido de, mira, no tienes razones para pensar esto. Estás en modo paranoide. O verdad como correspondencia. O verdad como correspondencia. Mira, esto de ningún modo ha sucedido. No, o sea, es que simplemente es algo que no ha pasado. ¿Sí? Pero ustedes, en vez de decir esto, contestan, no lo puedes demostrar. Ya les digo que les cortan, claramente. Les dicen adiós, adiós, porque uno no está negando los hechos, está diciendo solo que no se pueden demostrar. A ver, ¿es útil saber lo que podemos demostrar y lo que no podemos demostrar? Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas procesales establecen una serie de normas para dar probado, para dar como verdadero un hecho. Pero esto no significa que verdad y posibilidad de probar sean exactamente lo mismo. Porque nosotros sabemos que hay hechos que han sucedido o que son coherentes con el resto de nuestro conocimiento y que no podemos probar. Como por ejemplo, de nuevo, cuando tenemos o el caso de una prueba obtenida ilegalmente. Mira, es que tenemos los diarios y en los diarios pone que no sé qué, pero no podemos probarlo. No podemos probarlo porque ni podemos mostrar los diarios porque fueron obtenidos ilegalmente, ni podemos hacer inferencias con base en eso que demuestren que el diario ponía eso. Porque doctrina del fruto del árbol prohibido, cualquier inferencia que hagas a partir de ahí no la puedes hacer. No, pero aún así, aunque no lo podamos demostrar, sabemos que es verdad en cualquiera de los dos sentidos. ¿Sí? Bueno, antes de establecer cuál es el criterio de verdad asumido por nuestros ordenamientos, tenemos el concepto de verdad asumido por nuestros ordenamientos, tenemos que discernir los conceptos de verdad de los criterios de verdad. ¿En qué sentido? Mirad, un correspondentista, alguien que asume que existe un mundo ahí fuera, que suceden cosas, y que estas cosas, las podemos decir que son verdaderas o falsas, se puede encontrar con un gran problema. Pongamos el ejemplo que puse ayer en clase. Alejandro va al baño, yo me voy detrás de Alejandro, Alejandro grita, yo salgo corriendo, ensangrentado, Alejandro aparece con un cuchillo clavado en el pecho. Pongamos que es Eva la jueza. Eva es una gran correspondentista y dice, no, mira, yo es que quiero saber qué es lo que realmente ha sucedido, si estos hechos han acaecido o no. No que sea coherente con el resto de mis creencias. Yo lo que quiero hacer es condenar a Álvaro, sí, solo sí, Álvaro ha cometido los hechos. Pregunta, ¿puede Eva llegar, ver, observar y decir, sí, Álvaro ha matado a, a Alejandro? Pues en realidad, dado que, salvo en excepcionalísimas ocasiones, los delitos no se cometen a la vista del juez, hay algunos casos que sí. Cuando, por ejemplo, en la sala, cuando alguien amenaza a otro alguien. Vale, ahí, ¿cómo decir? El juez lo ve directamente. Pero si no, es rarísimo que el juez pueda ver. ¿Y qué es lo que hace el juez? Bueno, lo que dijimos ayer. El juez lleva a cabo un razonamiento de tipo inductivo si a través de la observación de determinadas pruebas. Esto sí lo puede observar directamente. Puede observar, yo qué sé, el cuchillo ensangrentado en el pecho de... Puede incluso que haya visto a Álvaro salir del baño ensangrentado. Pero cuando Álvaro clavó el cuchillo, esto no lo ha visto. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, de ciertas cosas que sabe que realmente han sucedido, porque lo ha visto con sus ojitos, dice.
Bueno, a partir de este enunciado que considero verdadero, verdadero en el sentido de correspondencia. Álvaro salió corriendo, lo he visto. Alejandro con el cuchillo en el pecho. Son cosas que dice, se corresponde con los hechos fuera. Pero hay un momento que si quiero probar la verdad del enunciado, Álvaro mató a Alejandro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es inferir la verdad o falsedad del enunciado Álvaro mató a Alejandro con base en si es coherente con el resto de nuestras creencias. ¿Significa esto que Eva ha renunciado al concepto de verdad como correspondencia? No. Eva sigue pensando que lo que está haciendo no es ver si son más coherentes o menos con el resto de sus creencias, sino que lo que está afirmando Eva es que Álvaro mató a Alejandro. ¿Sí? Así que yo puedo ser correspondentista, pero aún así me veo obligado a, en un momento determinado, para probar la verdad de determinados hechos, recurrir a la coherencia del enunciado que quiero probar con otros. Pero cuando yo afirmo Álvaro mató a Alejandro, estoy diciendo todavía este hecho realmente sucedió. Pero a los correspondentistas les pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque perdón, a los coherentistas. A un coherentista le pasa exactamente lo mismo. Porque el coherentista, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, veamos si esto es coherente con el resto de mis creencias. Bueno, pero ¿qué es esto? Mira, es que lo que ha sucedido es que has tenido la observación empírica directa de un evento. No es que tengas un enunciado acerca de un evento, sino que has visto tú algo. Claro, en ese sentido es muy difícil decir que no voy a asumir como criterio de verdad el hecho de que algo haya sucedido, que yo haya sido observador directo de un hecho o que yo haya oído unas palabras. Claro, en este sentido, alguien podría decir que la discusión entre correspondentistas y coherentistas es un poco inútil. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos que usar el criterio de verdad correspondentista y el criterio de verdad coherentista. Pero ya os digo yo que no, que el hecho de posicionarse como correspondentista o como coherentista tiene una gran importancia. ¿Por qué? Pensemos por un momento en el juicio a Galileo Galilei. A Galileo le condenaron a la hoguera. ¿Por qué? Por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no viceversa. ¿Era verdad esto? ¿Que la Tierra giraba alrededor del Sol? A ver, si uno asume un punto de vista correspondentista, lo que hicieron los jueces que condenaron a Galileo a la hoguera fue condenarle de manera justa. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que había disponible en ese momento era coherente con la idea de que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y no viceversa. Pero claro, si nosotros nos preguntamos hoy por el enunciado, por la verdad o falsedad del enunciado, la Tierra gira alrededor del Sol, diremos que es verdadero incluso desde el punto de vista coherentista. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos más información y es coherente con esa otra información que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Notad el punto. En el momento que se condenó a Galileo, el enunciado la Tierra gira alrededor del Sol era falso, porque incoherente con nuestras creencias. Pero a día de hoy es verdadero. Uy, el mismo enunciado puede ser verdadero o falso dependiendo del momento en que se profiera el enunciado. Hostias, esto es muy raro, muy, muy raro. Uno tendería a decir
que aquello era verdad en el momento de Galileo, en el momento del nacimiento de la humanidad, hoy, mañana, no voy a decir siempre, porque en algún momento puede haber un cambio en las fuerzas electromagnéticas y a lo mejor salimos despedidos de la órbita, pero coño, era verdad hoy y hace 500 años. ¿Sí? ¿Y por qué esto debería preocuparnos? ¿Os acordáis del caso Rocío Baninkoff? Bueno, vosotros dos sí os acordáis, el resto más jovencitos puede que no. El caso de Rocío Baninkoff es el caso de una niña que aparece muerta, desaparece y luego aparece muerta, no se sabe quién es el culpable y al final termina siendo, unos años después, termina siendo acusada la madre, perdón, una amiga, la amiga íntima de la madre, Rocío, si no me recuerdo ella, es Rocío Bánico, sí. De hecho, hay un documental, no recuerdo en qué plataforma, que cuenta el proceso con muchas entrevistas a la acusada. Bueno, en este caso, eh, que fue juzgado, por cierto, por jurado, se produjo una gran presión mediática y el jurado terminó condenando unánimemente a esta mujer. Con el paso del tiempo, se descubrieron nuevas pruebas que mostraban evidentemente que esta mujer no había hecho absolutamente nada, absolutamente nada. Claro, buena parte de la doctrina procesal ha sostenido que existe algo así como la verdad procesal y que a esto tenemos que atenernos. Se han dado por probados determinados hechos y esto es lo único relevante para el derecho. Es coherente con el conjunto de pruebas de las que disponíamos al momento de juzgar. Claro, asumir una teoría del proceso con un concepto de verdad coherentista tiene un gran peligro. Y es que pareciera que al día que fue juzgada Rocío Baninkoff era culpable porque cometió los hechos y al día que fue absuelta era no culpable porque no cometió los hechos. Y esto es rarísimo. En realidad, Rocío Baninkoff, ni al momento en que fue juzgada, ni al momento de los hechos, ni al momento que fue absuelta, nunca jamás llevó a cometer los hechos. Así que en realidad, bien, buen favor nos haríamos y se haría buena parte de la doctrina procesalista si en lugar de defender un concepto coherentista de verdad y hablar de verdad procesal, hablase de la verdad y punto. ¿Sí? También parte de la doctrina procesalista ha dicho que en realidad, en coherencia no tanto con el concepto de verdad coherentista, sino con el concepto de verdad como demostrabilidad, que la verdad en el proceso es únicamente aquello de lo que puedas convencer a un juez. Bueno, esto es una burrada del tamaño demasiado grande, no cabe en la pantalla. ¿Por qué? Porque estaríamos admitiendo que el objetivo del proceso es condenar a las personas de las que el juez crea que son culpables, cuando el objetivo del proceso parece, si acaso, condenar a los culpables, no a los que el juez crea que son culpables. Tendremos que hacer que la creencia o la decisión del juez respecto de los hechos sea mejor. No que sea simplemente lo que crea, porque si es lo que cree, pues a lo mejor es susceptible de todos y miles de los de prejuicios. ¿Sí? Así que aquí, en coherencia con la teoría estándar de la prueba, ¿qué es la teoría estándar de la prueba? La teoría estándar de la prueba es una teoría que se ha desarrollado. Mirad, el punto de partida es desde luego el common law y hay en las últimas décadas hay un autor que fue clave llamado William Twining en Gran Bretaña
que le dio una grandísima fuerza a todo el discurso de la prueba. ¿Fue el primero? Desde luego que no. En el common law había una tradición de estudio sobre la prueba mucho más fuerte del que había en el civil law. Pero esto termina pasando a la tradición del civil law hace más o menos cuatro décadas. Más tres que cuatro. Con varias figuras clave, una de ellas Luigi Ferraioli, otra de ellas claramente Michele Tarufo, un profesor de Derecho Procesal, pero con muchos intereses en filosofía del derecho, y en el mundo de lengua castellana o española hay una figura o dos figuras que son claves. El primer nombre que viene es Jordi Ferrer Beltrán, profesor de la Universidad de Girona, que es uno de los grandes teóricos de la prueba en español, y el otro sería Daniel González Lagier, de aquí al lado, de Alicante, y otra sería la profesora de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, Marina Gascón. Bueno, en esta teoría estándar de la prueba hay un postulado general o varios postulados generales, que uno es el proceso ha de servir para probar, sobre todo para probar la verdad. Que sí, que en ciertos casos puede ser sensato que dejemos a las partes pactar la verdad, pero esto tiene que ser algo marginal, algo, ¿cómo decir? Sí, algo marginal. El objetivo principal tiene que ser probar la verdad para aplicar el derecho a los casos que correspondan, no a los que no corresponden. No que la gente se vea abocada a aceptar que ha hecho determinadas cosas por el miedo a ser condenado a una pena más grave, que es lo que pasa con cierta frecuencia y no solo en los sistemas anglosajones ni solo en el estadounidense. Aquí también se pactan hechos en materia, en ámbito penal. Dos, un concepto de verdad como correspondencia. Al menos estas dos cosas. Existe aún un mundo ahí fuera y cuando decimos que el objetivo del proceso es alcanzar la verdad para aplicar el derecho solo a los casos que corresponden, lo que estamos diciendo es que es a hechos que han sucedido ahí fuera, no cosas que son coherentes con el resto de nuestras creencias. No, no, lo que realmente ha sucedido. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Vamos bien, sí. Vale. Pues si me disculpáis, nos tomamos una pequeña pausa de 5 o 10 minutos y seguimos, ¿vale? Venga, hasta ahora. A ver que pongo esto en pausa a la grabación. Pasamos entonces al punto 5.3, los enunciados probatorios. Lo primero que vamos a ver es la estructura de los enunciados probatorios. A ver, Profesor, sí, disculpe por interrumpirle, es que me ha no, surgido no, una duda. sí, adelante, Jesús. Eh, el tema de las presunciones en nuestro sistema procesal, ¿cómo verá respecto a la verdad? Es el último punto. Vale, vale, perfecto, muchas gracias. Nada, sí, porque el último punto en el temario es precedente en materia de hechos, pero eso no lo voy a explicar, no va a entrar, ¿vale? Jesús era el punto 5.6, lo que estás diciendo. Vamos por el 5.3. Em, seguimos. Punto 5.3, que me despisto. Los enunciados probatorios. A ver, yo os he repetido en clase permanentemente el ejemplo de quien mate, 15 años de cárcel, Álvaro mató, Álvaro 15 años de cárcel. Pero ahora nos tenemos que preguntar si realmente lo que aparece en la premisa fáctica o la premisa menor o la premisa acerca de los hechos es realmente Álvaro mató. Mirar, pese a todo lo que hemos dicho respecto del concepto de verdad, la premisa menor del enunciado, perdón, del razonamiento deductivo que justifica la sentencia, no estoy nada seguro de que sea simplemente Álvaro mató. ¿Por qué? Porque es cierto que nuestros ordenamientos procesales están llenos de reglas acerca de cómo se puede probar un hecho.
tenemos millones de formas o millones de reglas sobre cómo se prueba. Momento de admisión de la prueba, momento de valoración de la prueba, pruebas excluidas, pruebas prohibidas. Hay muchísimas cosas. Reglas acerca de cómo valorar la prueba, que ahora veremos. El estándar probatorio. Así que la actividad probatoria que se lleva a cabo en un proceso no es que no tenga nada que ver con la verdad o no es que difiera completamente con la forma en que investigaríamos científicamente un hecho. No es que no tengan nada que ver. De hecho, la mayor parte de nuestras reglas probatorias están dirigidas a la obtención de la verdad, pero no todas. Uno de los casos es el que ha mencionado hace un segundo Jesús, el caso de las presunciones. En el caso de las presunciones, sabemos que hay hechos, nos encontramos con un hecho primario y un hecho secundario. Por ejemplo, si una persona es menor de edad, hecho primario, hecho secundario, ¿qué podemos dar como probado, como hecho primario? Pues lo que vamos a dar como hecho primario es no consentimiento sexual. Oiga, que es que hemos hecho 1000 entrevistas a la persona y llegamos a la conclusión de que sí tenía la madurez para dar consentimiento sexual. Bueno, si esto se trata de un tipo de las presunciones iuris et de jure, de las no destruibles, da igual. Lo que va a considerar como verdad, lo que se va a considerar como verdad en el proceso es que no ha habido consentimiento sexual. Por mucho que se pruebe, va a dar exactamente igual. ¿Sí? Y como esto tenemos otras muchas. Por ejemplo, no podemos o no admitimos una confesión sacada bajo tortura. Veremos que hay varias razones para hacer esto. Pero lo que me interesa en este punto es que, si bien gran parte de nuestras reglas procesales están orientaditas o tienen como fin el descubrimiento de la verdad, no todas. Así que, cuando decimos quien mate 15 años de cárcel, Álvaro mató, Álvaro 15 años de cárcel, ¿seguro que es Álvaro 15 años de cárcel? ¿Seguro que es sin más un enunciado descriptivo? Pues mirar, dado que Álvaro mató no es en realidad no es en realidad un enunciado que simplemente verse acerca de los hechos, sino que es un enunciado en la conclusión de un razonamiento en el que hemos tenido que aplicar normas que no son meramente las de la ciencia, sino normas jurídicas, que no todas ellas están dirigidas a la obtención de la verdad. El enunciado o la premisa probatoria, Álvaro mató Álvaro mató, en realidad no es Álvaro mató, está probado que Álvaro mató. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está probado que es el resultado de la aplicación de una serie de reglas procedimentales que obtienen como conclusión el enunciado, este sí descriptivo, Álvaro mató. De hecho, el enunciado está probado que Álvaro mató no es un enunciado descriptivo, es una norma. Una norma individual, particular, muy pequeñita, muy específica. Pero claro, si el resultado de Álvaro mató es la aplicación de normas, ¿cuál va a ser el resultado? Es otra norma. ¿Qué tipo de norma? Pues lo que tenemos es una norma constitutiva que te dice, está probado que, comillas, un enunciado descriptivo. ¿Sí? No es que el enunciado, la premisa menor del silogismo judicial no tenga nada que ver con la verdad. No, no. Parafrasea un enunciado considerado verdadero. Pero no podemos decir sin más que es un enunciado verdadero. ¿Sí? De este modo, la premisa menor en lo que va a consistir
es en una norma constitutiva que te dice, es válida la decisión jurisdiccional que tiene como verdadero Álvaro mató. Álvaro mató. ¿Sí? Esperad, que os pongo el esquema que os pasé. Un segundo, que no me acuerdo cómo se comparte pantalla aquí. Más pizarra. No, pizarra o... Compartir, disculpad. La premisa fáctica no es simplemente Álvaro mató a Esther, sino todo esto está probado que Álvaro mató a Esther, que equivale a decir es válida la sentencia, la decisión, la conclusión, la decisión jurisdiccional que considera estos hechos, Álvaro mató a Esther, o este enunciado, mejor dicho, este enunciado empírico como verdadero. Por tanto, la premisa fáctica es una norma constitutiva que parafrasea, cita un enunciado descriptivo, pero no es simplemente un enunciado descriptivo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando probamos hechos? Esto en parte lo vimos ayer cuando estábamos hablando de los razonamientos abductivos. ¿Qué es un razonamiento abductivo? Recuerdo brevemente. Un razonamiento abductivo es aquel en el que partimos de determinados enunciados particulares, individuales. Álvaro salió corriendo, Alejandro terminó con un cuchillo en el pecho, bla, 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 bla. Y concluimos, ¿qué concluimos? Concluimos un enunciado particular. Álvaro mató a Alejandro o Álvaro mató a Esther. ¿Sí? El punto es, ¿cómo pasamos, o lo que nos interesa determinar ahora, es cómo pasamos de Álvaro salió corriendo a Álvaro mató a Alejandro o a Esther o a quien sea? Bueno, lo que hacemos en estos casos es utilizar lo que se llama una regla de inferencia o sí, una regla de inferencia o una regla puente. ¿Sí? Mirar, cuando decimos que Álvaro asesinó a su esposa o a Alejandro, esto lo podemos considerar como el hecho principal que queremos probar. En los términos del filósofo Toulmin, es la pretensión, ¿vale? Aquello que estamos intentando demostrar. Y tenemos ciertos hechos secundarios, como que Álvaro apareció ensangrentado, que pareciera que nos permiten inferir que del hecho de que Álvaro apareció ensangrentado, Álvaro asesinó a su esposa o a quien sea. Pero claro, esto es solo posible porque tenemos una regla puente, una regla de inferencia, o en los términos de Toulmin, una garantía que nos permite hacer esta inferencia. ¿Qué es esta garantía o esta regla de inferencia? Bueno, como os dije también ayer, es la conclusión de un razonamiento inductivo. Que este razonamiento inductivo puede ser una regla científica, una ley científica, o puede ser simplemente una máxima de la experiencia. ¿Sí? Algo que el juez, a través de su experiencia, ha conseguido hacerse la idea. ¿Cuál sería un caso de inferencia científica? O, perdón, de regla científica. Miren, tenemos un caso de violación y daños porque se ha transmitido el VIH. Y decimos, mira, es que el VIH solo se puede transmitir por estas razones. Dado que hubo relaciones sexuales, podemos inferir que hubo contagio de VIH. Así que condenamos a esta persona no únicamente por violación, sino también por daños, ¿sí? Por lesiones.
Claro, esto puede ser por una ley científica o bien por una regla, por una máxima de la experiencia, como aquel caso tan atroz que os conté de los jeans y de los pantalones vaqueros y las mujeres que pasó en Italia, que alguien llegó a la conclusión de esto. Hay un caso intermedio, que son lo que se conoce como conocimientos científicos afianzados. A ver, la ciencia no es que nosotros tendemos a pensar que la ciencia es como un monolito. ¿En qué sentido? En que todo el mundo está de acuerdo, todos los científicos están de acuerdo acerca de una determinada tesis o acerca de que existe una determinada relación causal. Y bueno, sobre muchas cosas existen estos consensos en la ciencia, y a esos los llamamos leyes científicas. Pero muchas veces, especialmente cuando se trata de nuevo conocimiento científico, lo que tenemos no son acuerdos unánimes, sino acuerdos mayoritarios. ¿Sí? Un acuerdo mayoritario no puede ser considerado una ley científica, sino esto, un acuerdo mayoritario. Y a esto lo vamos a llamar conocimiento científico consolidado. Claro, yo puedo hacer una inferencia probatoria, pasar de un hecho secundario a un hecho principal, a través sí de una ley científica, a través sí de una máxima de la experiencia, pero también de conocimiento científico únicamente consolidado. ¿Sí? Claro, si yo estoy haciendo una inferencia entre un hecho secundario y un hecho principal a partir de una ley científica, pues hombre, la solidez de este paso va a ser muy fuerte. ¿Sí? Si lo hago mediante una máxima de la experiencia, pues la solidez va a ser mucho más débil. Y el punto intermedio, claro, va a ser esto, va a ser intermedio. ¿Sí? Bueno. El siguiente punto que aparece en el esquema es la teoría racionalista de la prueba, que en parte ya la he explicado. ¿En qué sentido? He dicho, mira, hay dos postulados claros en la teoría racionalista de la prueba. Una es el externalismo, que es la existencia de una realidad externa. La otra es el concepto de verdad como correspondencia. Pero hay, si queréis, una tesis negativa a la que ya he hecho referencia, que es la tesis de la persuasión judicial. ¿Qué quiere decir esto? Mirar, no durante años, durante décadas y siglos, buena parte de la justificación de la decisión probatoria judicial se ha realizado en términos de persuasión. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal ha dicho, en la íntima convicción del tribunal, bueno, es que nos tiene que importar aquello de lo que estén íntimamente convencidos los jueces. ¿Es esto una razón para justificar una decisión? Mire, es que le he presentado muchísima prueba en contra, pero es que usted está convencido por la razón X de que esta persona ha cometido este hecho, pero tiene un montón de razones para pensar que no lo hizo. La tesis de la íntima convicción del juez no es peligrosa, es desastrosa, porque en realidad es darle una carta blanca a los jueces para que decidan sin mayor justificación. No, mire, es que es lo que me convence. Si ha surgido con fuerza la teoría racionalista de la prueba, es precisamente por esto, porque los jueces estaban decidiendo según su íntima convicción. Y según su íntima convicción, quiere decir según les da absolutamente la gana, sin necesidad de justificar. Y si requerimos justificación respecto de la premisa normativa y decimos, no, tiene que ser una norma aplicable, y como veremos en ocasiones tenemos que ponderar y un millón de cosas, ¿por qué no más lo mismo o más en materia probatoria cuando, como os dije ayer, en materia probatoria es donde se despachan casi el 85% de los casos?
Así que en este sentido me resulta un poco difícil no darle la razón a la teoría estándar de la prueba. Mirar, si alguien quiere leer un resumen sobre cuáles son las tesis centrales de la teoría estándar de la prueba, hay un artículo que se llama La teoría estándar de la prueba, de una profesora chilena, ex compañera mía, de Daniela Catino, que está gratuito, acceso abierto, sin ningún problema se encuentra. ¿Vale? Bueno, pasamos entonces al punto 5.4. Criterios de valoración de la prueba. A ver, yo os he dicho, para pasar de un hecho secundario a un hecho principal, puedo utilizar diferentes reglas de inferencia. Bueno, pero esto es una de las formas. ¿Existen otras formas? Sí, claro, es que tenemos al menos tres modelos, tres formas de ver si el hecho secundario demuestra suficientemente el hecho principal. ¿Sí? ¿Cuáles son estos tres criterios de valoración de la prueba? Ojo, no es lo mismo que la regla de inferencia o la regla puente para determinar el peso probatorio. ¿Vale? Y es que uno puede valorar si el hecho secundario o la carga probatoria del hecho secundario respecto del principal, uno, con el sistema de libre valoración de la prueba. ¿Qué quiere decir libre valoración de la prueba? Que el juez puede acudir a lo que le dé la gana. Puede acudir a su íntima convicción o a reglas científicas. En este sentido, vamos a poder tener jueces de todos los tipos. Jueces que sean unos apasionados del mundo científico y jueces que simplemente digan, a mí esto me parece X. ¿Sí? Mirar, por ejemplo, en la Corte Suprema Mexicana hace unos poquitos años se creó o le cambiaron el nombre a la Dirección de Derechos Humanos para llamarla Dirección de Derechos Humanos y de Conocimiento Científico. Y la Corte Suprema Mexicana está llevando a cabo un grandísimo esfuerzo por tratar de incorporar la mayor cantidad de conocimiento científico a sus decisiones. Pero como decir, en un sistema de libre valoración de la prueba, los jueces pueden tomar este conocimiento o no. Un segundo sistema es el de la sana crítica. ¿En qué consiste el sistema de la sana crítica? Bueno, el sistema de la sana crítica no le da al juez total libertad para eh, determinar el peso probatorio. ¿Qué es o cuáles son los criterios que le impone al juez la sana crítica? Pues los conocimientos científicos consolidados, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. ¿Qué son los conocimientos científicos consolidados? Ya lo hemos visto. Las máximas de la experiencia también lo sabemos. El producto de razonamientos inductivos que se basan en conocimiento de andar por casa o un conocimiento basado en la experiencia personal. ¿Qué son las reglas de la lógica? Uno tendería a pensar que las reglas de la lógica son, bueno, en parte las que os enseñé ayer, los tipos de razonamientos deductivos, cuando un razonamiento es válido. Bueno, ¿incluye esto? Sí, incluye esto, pero no se está refiriendo principalmente a esto. Se está refiriendo básicamente al sentido común. ¿Qué es esto del sentido común? Pues una serie de conocimientos que no pertenecen al juez, que no son conocimientos científicos consolidados, pero que sí son conocimientos intersubjetivamente compartidos. Por ejemplo, ayer en el debate salió con mucha frecuencia la tesis de que los toxicómanos son toxicómanos porque ellos deciden comenzar a tomar drogas. ¿Sí? Alguien podría decir que esto es de sentido común. Cuidado, el sentido común, por mucho que sea común, no significa que estos enunciados puedan ser considerados verdaderos, que estas generalizaciones puedan ser consideradas verdaderas.
Y hay que tener mucho cuidado. De hecho, si en algún momento os toca recurrir una sentencia y recurrirla por los hechos, ahí os toca estar muy atento a a qué reglas de inferencia está usando. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas de inferencia que está usando y cuál es el sistema de valoración de la prueba? Si libre valoración de la prueba, sana crítica o el tercer modelo, que es el modelo de prueba tasada. ¿Qué es el modelo de prueba tasada? El modelo de prueba tasada es cuando el propio ordenamiento te indica que ante la concurrencia de determinados hechos, tú no tienes libertad para valorar, sino que tienes que dar por probado el hecho principal. Si hay inscripción en el registro, buena fe del adquiriente. Se corresponde, claro está, con las presunciones. Pero ojo, que ha habido momentos de la historia en el que el sistema de valoración de la prueba era tasada, ¿sí? En el que si se daba mm, el testimonio de una determinada persona, se daban por probados determinados hechos. Y ahí el juez no tenía nada que hacer, no tenía que hacer ninguna inferencia. Ha sucedido esto, entonces esto. Un sistema de prueba tasada era el que he mencionado al principio de los juicios de Dios. ¿Los juicios de Dios qué eran? Eran unos instrumentos probatorios en los que, sin ningún tipo de correlación con la verdad, si se daba probado, o sea, si sucedía un hecho secundario, se daba por probado un hecho principal, o se contaba el de la caldería. También era cuando se utilizaba, ojo, que no siempre era usado como medio probatorio, pero cuando se usaba el duelo como medio probatorio. ¿Sí? Cuando se usa el duelo como medio probatorio, ¿qué es lo que estás diciendo? Que o tiene razón, es verdadera la pretensión del duelista que sobrevive. ¿Sí? Y ahí el juez, ¿qué tiene que hacer? Levantar las manos y decir, mira, es que ha sobrevivido este, punto. O se ha desollado la mano, sí o no. ¿Ha resistido la tortura? Sí o no. Si resiste la tortura es que le ha venido Dios a ver y entonces tienes razón. Es verdad lo que está diciendo. Los juicios de brujas, ¿sí? No sé si habéis visto qué cinematográficos estamos hoy. Hay una película de los Monty Python que se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, en los que Sir Lancelot, es por supuesto una película de humor, en la que Sir Lancelot presenta un método para probar, supuestamente científico, para probar si una mujer es una bruja o no. Y era poniéndola en una balanza con, no recuerdo si era un trozo de madera, y si decía que si pesaba más, entonces era bruja. Que no, tal. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Que había un procedimiento fijado estándar para determinar si alguien era una bruja o no. Pero ojo que esto sucedió en realidad. ¿Sí? Bueno, a ver que no me pierda. Vale. A ver, los criterios de valoración de la prueba no han de ser confundidos con el punto 5.5, el estándar probatorio y las cargas probatorias. A ver, son dos cosas diferentes, tres cosas diferentes. Criterios de valoración de la prueba, estándar probatorio y cargas probatorias. Voy a empezar con cargas probatorias, ¿vale? Pongamos que el ejemplo que he puesto antes, que yo demando le presento una reclamación a mi distribuidor de electricidad porque creo que me está cobrando de más. La distribuidora dirá que no, yo me iré a un tribunal. A ver, ¿quién tiene que probar el hecho de que está funcionando mal el este? Pues hombre, lo primero que cabría pensar que ¿quién tiene que probar un hecho? Aquel que lo está alegando. ¿Sí? Pero ojo, es posible, y hay casos,
en los que el propio ordenamiento invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto de invertir la carga de la prueba? Que le dice no al sujeto que está alegando el hecho, sino al otro, a la otra parte, que es ella quien tiene que probar el hecho. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque en muchas ocasiones el sujeto que está en mejor disposición para probar el hecho no es quien lo alega, sino la otra parte. Por ejemplo, yo puedo alegar que están circulando informes en la policía sobre mi persona que dicen cosas que no han sucedido y que me atribuyen hechos que no están sucediendo y que esto lo están presentando como prueba para solicitarle a un juez la realización de otras pruebas. ¿Tengo yo la posibilidad de acceder a esos informes judiciales? Ni de lejos. ¿Tengo yo manera de probarlo? Ni de lejos. ¿Qué hace el juez? Dice, policía, tráigame todos los informes que tenga sobre esta persona. Sí, y ahí hay inversión de carga de la prueba. Pero una cosa es la inversión de la carga de la prueba y otra cosa son los estándares probatorios. ¿Qué son los estándares probatorios? Los estándares probatorios es no el nivel de convencimiento del juez, no, que tiene sobre que han sucedido los hechos, sino el nivel de justificación que requerimos para dar probado un hecho. No es una cuestión de íntima convicción, sino una cuestión normativa. Y aquí nos encontramos con dos grandes polos, con dos grandes extremos. El estándar probatorio de más allá de toda duda razonable y el estándar probatorio de prueba preponderante. A ver, esto lo hemos visto mucho en las películas de abogados gringas. Más allá de toda duda razonable. ¿Qué quiere decir esto de más allá de toda duda razonable? Bueno, lo que quiere decir es que exigimos el mayor grado de justificación posible, el mayor grado de probabilidad de que los hechos mm, considerados probados realmente han sucedido. ¿Dónde adoptamos esto? Claro, lo adoptamos en materia penal. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos en juego son tan importantes que no estamos dispuestos a aceptar nada por debajo del 99%. ¿Por qué no del 100%? Bueno, porque sabemos que nuestra capacidad probatoria, basada en razonamientos abductivos y en parte inductivos, bueno, y también deductivos, es fallona. Claro que es fallona. Porque tenemos un sistema de justicia procedimental no pura, no perfecta, sino imperfecta. Y esto lo sabemos. Precisamente por eso requerimos, dado que vamos a meter a alguien en la cárcel o le vamos a hacer cosas peores dependiendo del sistema penal al que nos refiramos, pues ¿qué grado de probabilidad? Pues todo el que podamos, el máximo posible. ¿Sí? A ver, esta es una concepción bayesiana de Bayes, un tipo, que es probabilística. Pero no es la única forma de entender el más allá de toda duda razonable. Hay una forma, si queréis, más literal de entender el más allá de toda duda razonable, que es, mira, lo que hay que hacer no es obtener un 99% de probabilidades, lo que es prácticamente imposible, porque ¿cómo establecemos este porcentaje? Lo que es un gran problema. Sino que si es más allá de toda duda razonable, bueno, lo que corresponde hacer es eliminar todas y cada una de las dudas que pueda haber. Tenemos que ofrecer argumentos suficientes para descartar todas las posibles dudas. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos Álvaro mató a Alejandro y tenemos la duda de, mira, es que puede ser
que simplemente Álvaro estuviese en el baño, se asustase, o sea, vio a otra persona matarlo, se asustase, intentó parar la hemorragia de Alejandro, vio que no lo conseguía y se fue corriendo a pedir ayuda o salió corriendo detrás em, perdón, del culpable o de la persona que había cometido los hechos. Descartemos esto. Claro, pero esto no es nada fácil. ¿Por qué no es nada fácil? Porque ¿qué es lo que estamos intentando probar ahí? Cuando decimos que hay que descartar que Álvaro salió corriendo detrás del culpable o para pedir ayuda y estaba ensangrentado porque fue a ayudar a Alejandro a intentar parar la hemorragia, lo que estamos intentando probar es que hay hechos que no sucedieron. Y si es difícil probar un hecho que sí ha sucedido, probar un hecho que no ha sucedido forma parte de la prueba diabólica. ¿En qué sentido? En que es prácticamente imposible justificar que un hecho no ha sucedido. Si es difícil probar uno que ha sucedido, uno que no ha sucedido, ya es el espanto. ¿Sí? Así que el estándar de más allá de toda duda razonable, en cierto sentido funciona como un eslogan. ¿Qué quiere decir el eslogan? El eslogan es: no metáis en la cárcel a nadie a menos que haya pruebas sólidas. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué se concreta esto? Mm, Esto ya es más difícil de precisar. Bueno, ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo es el de prueba preponderante y que es más propio del ámbito civil. Sí, claro, fijaros que cuando estamos hablando de más allá de toda duda razonable, pareciera que el objetivo claro del proceso es la verdad. Y queremos estar seguros de que el enunciado Álvaro mató es verdadero, que realmente sucedieron estos hechos. Mientras que si hablamos de preponderancia de la prueba, estamos diciendo que vamos a condenar o absolver en sede civil a alguien dependiendo de qué, de que esté más probado que sí que no. No un 99, sino que nos vale con un 51%. Ah, claro, aquí la verdad nos sigue importando. Al final es un 51% para poder condenar a alguien. O sí, condenar. Pero solo un 51%. No un 99, un 51%. El que parezca que ha probado mejor determinados hechos. Bueno, se suele decir, el que alega un hecho o el que demanda es el que tiene que probar, es el que tiene que llegar al 51%. ¿Seguro que esto está bien? No lo sé. Imaginemos que a mí, Álvaro Núñez, me denuncia el rector de la Universidad de Murcia por calumnias porque dice que en un acto público, no, bueno, calumnias no sería, que he dañado su honor porque al parecer he puesto en redes sociales que el rector es un cabrón, pongamos. Pero claro, me demanda por derecho al honor y me pide una gran indemnización. Y yo es que no lo he puesto. Y claro, eh, me toca litigar a mí, que me tengo que buscar un abogado, y el rector tiene a todo el equipo jurídico de la universidad apoyándole. Él tiene que probar el 51% y yo tengo que probar algo que me resulta súper difícil, que es que alguien se metió en mi cuenta o que era un fake que ha sido construido.
Claro, si es solo el 51% en materia civil, ¡oh la la! Esto puede ser un poquito peligroso. ¿Cuál deba ser el estándar probatorio? En materia civil es una cosa que también se ha discutido bastante. Bueno, no creo que en procesal os hayan contado, os vayan a contar algo sobre esto, pero una parte de la teoría estándar de la prueba ha venido a discutir esto. ¿Cuál debería ser el estándar en sede civil? ¿Es el mismo en sede laboral? ¿El trabajador tiene que probar al 51% que han sucedido determinados hechos? ¿En casos de violencia de género hay que probar al 50 al 99%? El problema de los estándares probatorios está abierto. De hecho, si las últimas reformas en materia de violencia de género han generado tanto escalpor, es porque han bajado el estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Y esto desde un cierto punto de vista nos parece espantoso, pero desde otro punto de vista, si piensas que las situaciones de abuso sexual se dan con el único testimonio de la víctima, bueno, sabemos que los testimonios de las víctimas no son los más fiables del mundo. Y si no son los más fiables del mundo, entonces es prácticamente imposible condenar a alguien por abuso sexual. ¿Bajamos el estándar probatorio? Yo, por supuesto, no tengo ni idea y lo dejo en vuestras manos. Venga, que terminamos prontito. O intentamos terminar en hora. A ver, recuerdo, los criterios de valoración de la prueba indican cómo se ha de valorar el hecho secundario para valorar un principal. La carga probatoria es quien tiene que probar un hecho. El estándar probatorio se refiere al global. El conjunto de pruebas presentadas nos sirve para justificar la condena o no. ¿Sí? Vamos con las presunciones en el derecho. ¿Qué son las presunciones en el derecho? Bueno, las presunciones en el derecho se han dicho tradicionalmente que crean ficciones, como si nos obligasen a creer cosas que sabemos que no son verdad. No es exactamente así, porque, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones las presunciones tienen una justificación epistémica. Partamos del principio. ¿Una presunción qué es? ¿Un enunciado descriptivo? Sí, menor de edad, entonces no consentimiento sexual. Esto no es un enunciado descriptivo, es claramente una norma. Una norma, de nuevo, de tipo constitutivo, que te dice, toda vez que compruebes el hecho secundario, da por probado el hecho principal, más allá de que sea verdad o no. Para que una decisión sea válida, si te has encontrado con el hecho principal, tienes que dar como probado el hecho. Si has dado por probado el hecho secundario, tienes que dar probado el hecho principal. Y si no lo haces, sentencia inválida. ¿Sí? Como bien sabéis, hay dos tipos de presunciones: las juris tantum y las jure et de jure. ¿Qué son las juris et de jure? Las juris et de jure son que si tú tienes el hecho secundario, tienes que dar probado el hecho principal y que no cabe prueba en contrario del hecho principal. ¿Sí? El caso que os ponía antes del consentimiento sexual. No, mira, que es que puedes alegar que lo que sea, que igualmente tenemos que dar por probado el hecho principal, ¿sí? Que esta persona no tenía consentimiento sexual. Pero hay otras que son presunciones juris tantum. Por ejemplo, si hay inscripción en el registro de la propiedad, entonces adquiriente de buena fe. Te dice, tienes que dar por probado adquiriente de buena fe, salvo lo que se llama destrucción de la presunción. ¿Y en qué consiste esta destrucción de la presunción? En presentar otros hechos secundarios que desvirtúen el hecho principal. Es decir, ¿qué es lo que tienes que probar? Que pese a que había
que esta persona fue al registro y comprobó la inscripción la inscripción, aún así sabía perfectamente que el bien no era propiedad de quien aparecía en el registro. Que en realidad llegó a un acuerdo con la persona que aparecía en el registro para venderle la cosa de manera fraudulenta, porque todavía no se había podido inscribir por cualquier cosa. ¿Sí? Claro, ahí ¿qué es lo que estás haciendo? Alegar otros hechos secundarios que mediante una regla de inferencia o regla puente te permiten concluir, no, esta persona no está adquiriendo de buena fe o no ha adquirido de buena fe. ¿Sí? A ver, ¿por qué tenemos presunciones en el derecho? ¿O cuál es la justificación de tener presunciones en el derecho? Mirad, tenemos al menos dos tipos de justificación: las justificaciones epistémicas y las justificaciones axiológicas. Por supuesto, puede haber, y hay muchas, presunciones que tienen al mismo tiempo una justificación epistémica y una justificación axiológica. Vamos con una justificación epistémica. A ver, si usted se encuentra con que está probado que hay restos de ADN de la otra persona, puede usted dar como probado que hubo contacto entre las dos personas. ¿Sí? Puedo crear una presunción de este tipo que tiene un carácter puramente epistémico, que te dice, mira, en lugar de preocuparte tú de qué tienes que inducir del hecho de que haya ADN en esta persona de la otra persona, en lugar de tú decir, ay, ¿qué significará? Te lo soluciono yo. Tienes que concluir que ha habido contacto. No te digo de qué tipo, pero que ha habido contacto. Da por probado que ha habido contacto. No te pongas a decir, ay, pero es que las pruebas de ADN son... Olvídate. Ya te digo yo el camino a seguir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay razones científicas que respaldan esta, esta asunción, este paso del hecho secundario al hecho principal. ¿Sí? Pero también tenemos otras que son de carácter puramente axiológico. Por ejemplo, una de las presunciones axiológicas, de base axiológica más importante, es no tengas en cuenta o considera como no probado lo que se dice en una confesión sacada por la fuerza, ¿sí? Sacada bajo tortura. ¿Por qué no? Mirad, alguien podrá decir, no, porque bajo tortura se miente. Ok, pero la razón principal no es porque se mienta, sino porque nos parece mal que torturar a la gente. Está mal torturar a la gente. Lo mismo que está mal meterse en el domicilio de la gente sin su consentimiento, porque lo consideramos una invasión a su privacidad que es tan importante que requiere de un mandamiento judicial. ¿Sí? Así que tenemos presunciones cuya justificación tiene carácter epistémico, tiene un carácter científico, o bien tenemos presunciones basadas en ciertos valores que nos parece que han de prevalecer incluso por encima de la verdad. Y por supuesto, muchos casos, si no la mayoría de las presunciones, se están basando en las dos cosas. Por ejemplo, la presunción de el acreedor, perdón, el adquiriente de buena fe que consulta el registro de la propiedad es epistémica porque la gente que va al registro de la propiedad normalmente va a comprobar si lo que le están vendiendo es del propietario. Y normalmente la gente no compra de no propietario porque te pueden meter en un lío. Fundamentación epistémica. Pero también fundamentación axiológica. La regla de la presunción de buena fe a través o probada por el registro, por haber consultado el registro de la propiedad, por la inscripción en el registro de la propiedad, también protege un valor
puramente jurídico, pero que es el valor de la seguridad jurídica, ¿sí? Dado que nos parece importante, no, importantísima, la seguridad del tráfico, que la gente pueda comprar tranquilamente y no se vea perturbado a la hora de tener que adquirir. Precisamente por eso, si algo está inscrito a propiedad, a nombre de alguien, le damos la protección a esto. Nos parece tan importante que solo en casos muy extraños lo vamos a poder destruir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues dado que la parte de precedente en materia de hechos no os voy a traumatizar con ella, pues diría que hemos terminado. Si no tenéis dudas ni nada por el estilo, ¿no? Uy, perdón, Eva, que no te oigo. Nada, todo muy bien, muchísimas gracias. A ti, a vosotros por haber venido. Vale, Muy bien. pues nada, que tengáis muy buen fin de semana.